Muy buenas. Vamos a hablar ahora de la empatía. Esta videoclase se titula La habilidad de la empatía, principales aspectos y consejos para entrenarla. ¿Cómo definiríamos la empatía o cómo podemos definir la empatía? ¿No? Sería una primera pregunta, ¿no? Bien, pues nosotros podemos definir la empatía como la capacidad cognitiva y emocional de comprender la experiencia de otras personas. Sería, digamos, la definición de dos autores, Barnett y Mann. Y bueno, de esa manera, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues podemos entender sus sentimientos, entender sus emociones. En definitiva, bueno, podernos poner en la piel de otro, es decir, entender la realidad desde la perspectiva de otra persona, no simplemente desde mi perspectiva. Por tanto, bueno, dicho de un modo coloquial, podríamos verlo como, digamos, la capacidad de ponernos en los zapatos de otro, ponernos en el lugar de otra persona. En definitiva, de lo que se trata es de entender cómo se siente nuestro interlocutor, cómo se siente nuestra persona con la que estamos viviendo día a día, o nuestro compañero, o con quien estamos en una situación determinada, ¿no? Para poder de ese modo, digamos, identificar qué visión tiene del mundo o de la realidad o de las cuestiones a las que se va enfrentando y qué interpretación hace de la realidad y por tanto cómo va a actuar en consecuencia esa persona. Si nos vamos a esa visión más de comunicación entre las personas, también, bueno, pues podemos decir que la empatía nos puede ayudar a conocer o a comprender mejor al que recibe, al receptor de la información. Nos puede ayudar a conocer mejor sus expectativas, sus necesidades. Claro, así, bueno, pues podemos moldear, podemos adaptar el mensaje a esas características y a ese momento determinado, a esa coyuntura de ese momento. Es decir, que yo voy a poder, a través de la empatía, adaptar mi mensaje porque voy a comprender mejor al receptor de la información y, bueno, voy a tener más sus expectativas y, por tanto, me voy a adaptar a sus necesidades. En definitiva, volviendo a esa analogía que decíamos anteriormente, pues voy a poder, digamos, reducir el ruido psicológico. Recordad que especialmente en algunos casos, como por ejemplo son los prejuicios o los estereotipos, pues el hecho de que yo esté en una situación empática, pues voy a usar la empatía, como digo, como una herramienta que me va a permitir cuál es la perspectiva particular, individual de esa persona con la que estoy interlocutando, con la que estoy hablando. Claro, eso pues va a permitirme ir saltando de, digamos, unas categorías generalistas, inexactas por tanto, basadas en prejuicios, basadas en estereotipos, y me va a permitir entender la realidad en términos más particulares, en términos más concretos. Es decir, si yo pienso, pues que todos los ingleses son hooligans, que vienen cuando hay partido en mi ciudad y, bueno, pues montan problemas o dan líos, eso sería una generalización, sería un cliché, sería, bueno, pues un prejuicio, un estereotipo que me impediría ser empático y me impediría, bueno, ver que realmente eso no es así, ¿no? Es algo que ocurre también mucho con los migrantes. Bueno, pues muchas veces pues vienen o refugiados o personas migrantes que, bueno, pues por el mero hecho de ser extranjeros o de ser personas que vienen de situaciones desfavorecidas, pues suele haber clichés xenófobos y formas de pensar que asocian la migración o, digamos, la situación de, bueno, de estar indefensos con problemas legales o con problemas de convivencia. Es un estereotipo, un mal estereotipo y, en definitiva, ruido, ¿no? Claro, la empatía me permite mermar o quitar ese ruido, ¿no? Es decir, que pueda, bueno, no estorbar la comunicación. Algo fundamental para una educación integral, para una, digamos, visión más humana del mundo y de la persona. Claro, hay distintos pasos para poder, digamos, alcanzar la empatía. La empatía no es algo que nos viene
dado, ¿no? Desde nuestro nacimiento. Es algo que hay que ir entrenando y que hay que ir educando desde una perspectiva socioemocional a la persona. ¿Y cuáles son esos pasos? Bueno, pues en primer lugar, tenemos que aprender a reconocer las emociones de las otras personas. Tenemos que identificar cómo se siente nuestro interlocutor, cómo se siente el receptor de una información, cuál es su estado de ánimo. Es decir, no es lo mismo que la persona con la que hablamos, que el receptor de nuestro mensaje esté enfadado o que esté con miedo, a que, bueno, no lo esté, ¿no? Es decir, si yo en un momento determinado estoy en un estado de ánimo determinado, pues voy a recibir la información como receptor de un modo. Entonces, bueno, pues hay que tener presente que si la persona con la que estoy hablando es una persona que en un momento dado tiene miedo, es decir, tiene una emoción determinada, pues el mensaje va a llegar de un modo o de otro. Eso es fundamental que lo tengamos presente cuando estamos en una situación educativa o estamos en cualquier situación social o en cualquier situación en la que se ven las personas, ¿no? Por tanto, lo primero es reconocer cómo está la otra persona, reconocer las emociones, el estado emocional de la persona en ese determinado momento. También otro paso fundamental es identificar cuáles son los motivos de esas emociones. Es decir, una vez que reconozco la emoción, esta persona tiene miedo, o esta persona está asustada, o esta persona está muy feliz, o esta persona está... Bueno, pues yo a partir de ahí identifico la emoción y ahora tengo que identificar cuál es la razón por la cual esa persona se siente así. Entonces hace falta reflexionar, hace falta indagar cuál es la experiencia previa de esa persona que le lleva a ese estado emocional. ¿Qué vivencias previas ha tenido esa persona? ¿En qué momento vital se encuentra? ¿Y qué, bueno, qué historia o qué acontecimientos vitales ha tenido que van a moldear su percepción del mundo? Me pongo de nuevo en el caso de personas migrantes, ¿no? Oye, pues imaginad que, bueno, pues que viene personas de África, en el caso de España, por ejemplo, o en el caso de Estados Unidos, personas de Sudamérica, que han pasado por un periplo y por una odisea con peligro para su vida y que va a estar en un momento vital, en unas situaciones emocionales que vienen dadas de esa historia, de esas vivencias previas que ha tenido. Por tanto, su momento vital posiblemente sea de miedo, sea de inseguridad, y va a moldear su percepción del mundo. Posiblemente desconfíe de las personas, posiblemente tenga miedo de esas personas. Por tanto, hay que tener muy claro cuáles son las emociones de la persona y cuáles son los motivos de esas personas, perdón, de las emociones que sienten esas personas. Por tanto, es fundamental que consideremos, sin duda, esos estereotipos, ¿no? A los que hacíamos referencia antes. ¿Qué papel desempeñan los estereotipos? ¿Estamos identificando a la persona a través de un estereotipo, de un cliché? ¿Es posible que tengamos una percepción distorsionada? ¿O es él quien tiene la percepción distorsionada? ¿O ella? Por tanto, bueno, si yo parto del cliché de que los migrantes son malos, que los migrantes vienen a robarnos, que vienen a hacernos cosas malas, pues posiblemente no soy una persona que haya tenido una buena educación integral y una buena educación socioemocional. Por tanto, es fundamental partir de esas dos premisas: qué estado de ánimo, qué emoción tiene la otra persona y cuál es la razón de que esté de esa manera. Claro, hay formas de entrenar esa empatía. Hay personas, bueno, que, digamos, pues tienen una mayor sensibilidad, digamos, de un modo innato, pero por supuesto, sobre todo, es una cuestión que hay que entrenar, es una cuestión que hay que desarrollar. Por tanto, hay distintas formas de entrenar esa empatía. Yo aquí os voy a poner una serie de ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, que sigamos esta fórmula, ¿no? Que nos proponen García, Grau, Fusté y Balaguer y Ruiz, ¿no? Primero nos proponen que pienses en una persona y apuntes su nombre y la relación que tiene contigo. No sé, pensad en un compañero de clase, un compañero de trabajo, un vecino, un familiar, cualquier persona con la que te resulte complicado tratar, complicado establecer una conversación. Seguro que tenemos a alguien en nuestro entorno, incluso dentro de nuestra propia familia, ¿no? Cualquiera que tenga hijos adolescentes a veces se encuentra en esa situación. Pero bueno, no quiero, digamos, predisponeros en cuanto al ejemplo, ¿no? Piensa en una persona y apunta su nombre. ¿Y qué relación tiene contigo?
¿De acuerdo? Estamos hablando de personas con las que te resulte complicado tratar. Después, bueno, enumera, describe las situaciones en las que te resulta ser empático con esa persona. Es decir, que pienses en situaciones, no simplemente en la persona, sino en situaciones en las que con esa persona no has podido hablar. Las personas, bueno, pues cambiamos dependiendo de cuál sea nuestro contexto. Ya decía el famoso filósofo español José Ortega y Gasset que la persona es ella y su circunstancia. Entonces, dependiendo de cuál sea la circunstancia, de cuál sea el contexto, pues vamos a cambiar las actitudes posiblemente. Fijaos que no siempre nos vamos a relacionar igual con las personas. En algunas ocasiones, pues, digamos, somos más complicados, más difíciles de tratar que en otras. Por lo tanto, lo importante es analizar mm, cuáles son esos momentos concretos en los que se produce una complicación en esa comunicación. Después, el siguiente paso sería identificar qué hace esa otra persona para que te resulte difícil ser empático con ella. Es decir, ¿qué es lo que hace que te impide establecer una conexión de empatía con esa persona? Es importante que aislemos actos concretos, ¿vale? Por ejemplo, oye, pues lo que dice, ¿no? Una expresión determinada, pues que no me sienta bien. O acciones, ¿no? Es decir, lo que hace. Es que cuando hace esto, es decir, es importante que desgranemos esas acciones y que la identifiquemos del modo más claro posible. Entonces, pues es importante que a la hora de plantearte esas cuestiones, eh, bueno, pues utilices verbos, ¿no? Como hacer, decir, en vez de atribuir cualidades a través del verbo ser. Es decir, en vez de decir, es que esta persona es muy impaciente o es que esta persona es muy desagradable. No, no, no. Esta persona dice esto y esto que dice es lo que me hace que sea desagradable en ese momento. Pero puede ser que en otra ocasión diga o haga otra cosa en la que no sea desagradable. Luego, no que esa persona sea, sino que esa persona haga algo que me lleve a pensar de esa manera. ¿Vale? Por ejemplo, si es alguien que interrumpe continuamente o si es alguien que, bueno, menosprecia las actitudes de otro. Después, el siguiente paso sería, bueno, pues proponer alguna razón que explique por qué esa persona está actuando de ese modo. Es decir, vuelvo a insistir en que pensemos en cuestiones concretas. O sea, que huyamos de generalidades, ¿no? Bueno, vamos a intentar evitar pues, cuestiones como análisis o juicios de valor, como es que esa persona es muy egoísta, es que solo siempre en sí mismo, ¿no? Y vamos a establecer términos más concretos. Por ejemplo, es que esa persona tiene miedo de que, bueno, de que no tengamos presente lo que él opina y entonces, pues claro, por eso necesita llamar la atención, por eso entonces corta tanto, interrumpe tanto, ¿de acuerdo? Y después, bueno, piensa, mmm, bueno, si tú actúas siempre de la misma manera de cómo actúa esa persona en determinadas situaciones, ¿vale? Enumera esas situaciones, es decir, tú piensas si en tu caso, pues tú actúas de la misma forma. No di siempre, pero sí en determinadas circunstancias. ¿Di qué circunstancias? ¿Di qué situaciones? Es decir, pues oye, pues es verdad, aquí hay cierta similitud entre la conducta de esta persona y la mía en ciertas circunstancias, ¿vale? Es decir, que tú seas capaz de pensar cómo te sentías en ese momento, por qué te comportabas así. Es decir, no hace falta que, bueno, que pensemos en situaciones muy exactas, ¿no? O idénticas respecto a las de la otra persona. Pero sí que seamos capaces de establecer paralelismos, similitudes entre las acciones, bueno, que has visto en la otra persona, con las acciones que tú mismo has desarrollado, que tú mismo has llevado a cabo en tu vida. Claro, eso te va, digamos, a ayudar. ¿Por qué? Pues porque vas a pensar, ostras, es que yo me sentía así. Claro, y por eso actuaba así. Oye, a lo mejor esta persona se está comportando así por lo mismo, ¿no? Claro, en definitiva, como digo, pues la empatía es una habilidad social que va a trascender, es decir, que va a superar el ámbito meramente comunicativo y que va a influir de un modo muy profundo en otras capacidades, en otras actitudes, sobre todo, bueno, pues en la etapa educativa inicial, ¿no? Tanto en primaria como en secundaria, ¿no?
Concluyendo un poco la idea de esta videoclase, tenemos que entrenar la empatía, tenemos que educar en empatía para que la persona, para que el individuo sea alguien con una capacidad socioemocional que le permita, bueno, pues darse a los demás, que le permita, bueno, pues mostrar una actitud que permita la integración de los demás. Hasta aquí este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y continuamos con el estudio de la asignatura. Gracias.